especial es el doctor José Luis Sollero Rebolledo, del ICAT de la UNAM. Es una institución que se dedica al estudio, a la investigación de la innovación. Y bueno, el doctor Sollero ha sido director de este instituto y actualmente pues es un asesor muy importante, no solo en el país, sino a nivel internacional, para poder realmente entender lo que es la innovación, entender sus procesos, entender cómo la podemos aprovechar, porque es una línea paralela a la investigación o puede ser de continuidad de la investigación. Pues así es profesor, investigador de la UNAM, ha tenido una gran cantidad de aportaciones en artículos, en su especialidad, y ha tenido también puestos directivos en la UNAM y obviamente ha tenido algunas condecoraciones, pues también bien merecidas por la institución y por otras asociaciones que tienen que ver con este desarrollo. Le estoy platicando muy rápido porque el doctor me pidió que así fuera. O sea, que no fuera una lectura de currículum así muy sobria. Entonces lo estoy poniendo como él me lo pidió. Y viendo pues que he dicho lo que tenía que iniciar, que decir al inicio, le damos la bienvenida al doctor Sollero y le doy la palabra. Muy bien, Gracias. muy buenas tardes ya. Eh, Antes de comenzar, pues le doy las gracias al Colegio de Postgraduados y muy concretamente a Juan por invitarme a estar con ustedes en este programa de actividades que juzgo que es bastante importante en lo que es la transformación del programa formativo del Colpos, al menos en la unidad de Veracruz. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo en que el tema a abordar fuera este de la innovación como motor de transformación para los agroecosistemas tropicales. Y obviamente pues vamos a tratar de relacionarlo con el caso de México. Entonces yo en esta exposición voy a abordar algunos asuntos generales de los conceptos principales que vamos a abordar. Luego vamos a meternos ya, digamos, a lo que es la innovación en el sector agroalimentario. Vamos a ilustrar con un par de casos lo que es la innovación en estos agroecosistemas tropicales. Y al final quiero discutir con ustedes, bueno, pues cuáles son las perspectivas de la innovación en este sector en nuestro país y cuál, en mi opinión, sería el papel de nosotros los académicos en el impulso de la innovación. José Luis, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? No te escuchamos. Ya. Ahí está. Entonces, lo primero que quiero poner a su consideración es, ¿y por qué hablar de innovación en los ecosistemas tropicales? ¿Sí? Bueno, en primerísima instancia, pues porque, bueno, los agroecosistemas tropicales en nuestro país se caracterizan porque concentran gran biodiversidad que debe ser aprovechada de manera sustentable, lo cual implica no prohibir las actividades, pero sí realizarlas con un cuidado importante a lo que son las especies que están poblando en las regiones en donde encontramos estos agroecosistemas tropicales. En estas regiones en nuestro país hay una elevada producción agroalimentaria, ¿sí? Millones de personas ligadas a la pequeña agricultura en estos agroecosistemas dependen de que se tenga una producción competitiva y sustentable. Es importante además mencionar que dentro de esos
millones de mexicanos que habitan y dependen de esas regiones, pues se presentan importantes problemas sociales y también ambientales. Entonces, pues eso es evidencia de que estos agroecosistemas son muy importantes. Pero además tenemos que contemplar que se enfrentan desafíos de gran magnitud. El primero de ellos, y que creo que a todos los que trabajamos en estas áreas nos está robando el seso, es qué hacer ante el cambio climático. O sea, el cambio climático es una condición externa que nos obliga a dar respuestas diferentes. Encontramos en estos agroecosistemas también un problema importante de degradación de los suelos que merma la productividad de la agricultura en estas áreas. Lo que habíamos dicho de la riqueza de la biodiversidad, pues resulta que por diversas circunstancias encontramos un tema de pérdida de esa biodiversidad, sistemas con baja productividad, y algo que ya nos empieza a tocar como académicos es que observamos una escasa incorporación de conocimiento en estos agroecosistemas. Entonces, una conclusión inmediata relacionada con esta cuestión de los desafíos es que no nos va a ser posible resolver estos problemas si ofrecemos más de lo mismo. Entonces necesitamos impulsar procesos continuos de innovación que nos permitan encarar favorablemente esos desafíos. Bueno, ¿y qué entendemos por agroecosistemas tropicales? ¿Sí? Bueno, de acuerdo con esta definición, son sistemas de manejo de recursos naturales, en donde hay una modificación en menor o mayor grado por el hombre para utilizar favorablemente esos recursos naturales en los procesos de producción agropecuaria. ¿Sí? El objetivo entonces de tener esta intervención humana es producir bienes y servicios de origen vegetal, animal y forestal que le permitan, sobre todo a las comunidades que están allí, satisfacer necesidades fundamentales de alimentación, ¿sí? Y otros elementos benefactores. Entonces, en estos agroecosistemas, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues una diversidad de elementos. Lo primerito, pues sí, los recursos naturales que están allí. Pero vamos a encontrar también la presencia de productores, ¿sí? Cadenas de valor en donde participan diversidad de instituciones. Vamos a encontrar consumidores y también un componente importante que es el conocimiento sobre esos agroecosistemas y también las posibilidades de obtener una producción a partir de ellos. En cuanto a los principales problemas, ¿sí? Ya lo hemos mencionado algunos cuando hablamos de los desafíos, pero tenemos que agregar, sobre todo en el caso de México y muy particularmente en el sur-sureste del país, las condiciones de escaso nivel tecnológico, los bajos índices de productividad y una tendencia al abandono de la tierra. Entonces, son problemas que sin duda tenemos que tener en mente para impulsar actividades y programas para superar esta condición.
Respecto a lo que es la innovación, aquí yo les muestro esta pequeña definición que en mi opinión es muy clara y concisa. Innovación se refiere a cambios basados en conocimientos que generan valor, que pueden ser cambios, como vemos aquí en la diapositiva, cambios en la tecnología, cambios en la organización productiva, cambios en las formas de comercialización, en las modalidades de financiamiento, en la generación de modelos de negocio y en las estrategias para que con la adición de conocimientos podamos generar valor en forma de riqueza, empleos, impactos positivos en el medio ambiente, en la nutrición, en la salud y hasta en el entretenimiento. Ahora bien, si observamos esta diapositiva, queda muy claro que si no generamos valor, no hay innovación. En los ambientes académicos tenemos siempre esa discusión de cuál es mi papel, ya lo vamos a analizar con más cuidado más tardecito, pero de una vez, pues, ¿y cuál es mi papel? No, pues yo lo que tengo que hacer es publicar artículos y contribuir a la formación de recursos humanos. Perfecto, perfecto, si lo haces bien, está muy bien. Podemos decir que quien publica sus artículos y forma recursos humanos hace innovación. Bueno, pues tendríamos que preguntarnos si genera valor de esta forma y sobre todo para su público objetivo, que son los productores. Hay que tener muy claro que la innovación debe ser útil y apoyar a la solución de problemas. Entonces, es muy importante que mantengamos en mente esta condición. Hay un documento de referencia muy importante generado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se conoce como el Manual Oslo. Y el Manual Oslo nos dice que la innovación consiste en introducir un producto, proceso, método organizacional o estrategia comercial nuevo o significativamente mejorado que genere valor económico, social o ambiental. Entonces vean qué interesante es este punto de vista del Manual Oslo. Nuestro abanico de posibilidades de innovación es amplio. Puede ser en productos, puede ser en procesos productivos, puede ser en cambios en la organización, puede ser en cambios también en la estrategia comercial, y estos cambios pueden generar cosas completamente novedosas o bien mejoras significativas. ¿Y de dónde sacamos lo significativo? Significativo es que puedan generar un valor económico, social o ambiental. En el caso del sector agroalimentario, que es el que nos ocupa, pues la innovación puede referirse a cuestiones tecnológicas en general, ¿no? Tecnológicas en cuanto a la mejora genética de variedades o de razas animales. Puede referirse a mejores métodos de cultivo o mejores métodos de crianza de animales. Puede referirse a el uso de insumos diversos que nos lleven a una mayor productividad, etc. Podemos hablar de innovaciones biotecnológicas, que pueden estar directamente asociadas al cultivo o algunos bioinsumos que nos mejoren nuevamente las condiciones productivas. Hoy día
con la consolidación de las tecnologías de la información y comunicación, pues podemos hablar también de innovaciones para el sector agroalimentario en cuanto a la economía digital, es decir, la adopción y uso de tecnologías de la información para mejorar el desempeño de toda una explotación agroalimentaria. También, obviamente, en el sector se requiere una mejor organización, entonces hay innovaciones organizacionales, innovaciones comerciales, innovaciones institucionales, ambientales, y un nuevo elemento que ha tomado mucha fuerza recientemente, que es hacer la innovación social, que tiene que ver con todas las cosas anteriores, pero generándose en un contexto de participación comunitaria, ¿sí? Haciendo estos procesos de co-creación entre diseñadores, investigadores, productores, sociedad, para impulsar innovaciones que beneficien a comunidades muy concretas con su participación. Entonces, ese es el sentido de esta innovación social que se ha vuelto cada vez más importante. Bueno, ¿y en dónde innovar? No pretendo aburrirlos con esta diapositiva que mi amigo Juan Reta conoce muy bien del diplomado de gestión de la innovación agroalimentaria que tuvimos con el Colpos en 3 ediciones. Aquí no pretendo aburrirlos, pero sí darles una idea de la complejidad, pero también en dónde puede haber oportunidades de innovar. Y esto es a lo largo de toda una cadena de valor. Entonces vean ustedes cómo la cadena de valor agroalimentaria comienza en una fase previa de investigación, desarrollo e innovación, en donde vamos a encontrar a las más diversas organizaciones. Vamos a encontrar a empresas privadas, a universidades, a intermediarios, a proveedores de servicios de extensión, a organizaciones públicas y privadas de investigación, a centros internacionales, a ONGs, a empresas dedicadas a la certificación, a desarrolladores de tecnologías de la información, etc. Y esto es solamente un primer eslabón que provee conocimiento a la cadena de valor. Después tenemos a los proveedores. Entonces, ¿los proveedores de qué? De insumos para las actividades agroalimentarias, y ahí tenemos a empresas de semillas, de fertilizantes, de medios para protección de cultivos, de base genética vegetal o animal, proveedores de maquinaria, de equipo, de nutrición vegetal, nutrición animal, de soluciones de tecnologías de la información, proveedores de energía, laboratorios y servicios técnicos para la agricultura y la ganadería. Después tenemos lo que son los productores y las empresas agrícolas que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, de pesca y acuicultura. Podríamos agregar las forestales, por supuesto. Después tenemos la actividad de clasificación, empaque y almacenamiento de los productos primarios, en donde vamos a tener otros actores y otros retos científicos y tecnológicos a resolver mediante programas de innovación. Luego viene el procesamiento de los productos agropecuarios. Y esto lo vamos a hacer a través de empresas agroindustriales
que hacen el procesamiento, el empaque, el almacenamiento y conservación. Y ahí vamos a encontrar empresas nacionales y también empresas multinacionales. Una vez procesado y generado un producto, pues hay que distribuirlo. De ahí vamos a encontrar otro espacio en donde podemos actuar con la innovación, en donde vamos a tener a distribuidores y brokers que se dedican a la comercialización, hay agentes acopiadores y de comercialización, y todo un tema con el transporte y la logística de los productos agroalimentarios. Y finalmente, el eslabón de la comercialización, que puede ser en mercados locales o mercados de exportación. Y ahí vamos a tener posibilidades de actuación con mayoristas y tiendas, ¿sí? Con grupos de consumidores, con agencias exportadoras e importadoras. Acá abajo tenemos servicios especiales a lo largo de toda la cadena, como que vigilancia de la calidad, certificación, etcétera, provisión de tecnologías de la información, soluciones, software, etcétera, asistencia técnica y capacitación. Entonces, vean ustedes todo el enorme espacio en donde se tienen necesidades y por lo tanto oportunidades para innovar. Ahora, veíamos acá abajo lo de las políticas públicas y el marco regulatorio, tanto nacional como global. Bueno, pues toda esta cadena de valor se da en un ambiente de políticas y regulaciones. Esta diapositiva la tomé de internet en esta liga, lo que le estamos dando su crédito, y pues es muy interesante ver cómo en ese ambiente de políticas, pues vamos a encontrar otra vez a organizaciones de investigación, a organizaciones empresariales, a organismos de soporte, por ejemplo, agencias financieras, constructores de infraestructura, de transporte y mercadeo, redes de profesionales, y por supuesto el sistema educativo en donde estamos nosotros. Luego vamos a tener organizaciones intermediarias en donde vamos a tener un elemento notable que son los servicios de extensión y asesoría, consultores, donantes de recursos, etc. Y las organizaciones que establecen la demanda. ¿Y quiénes son los demandantes de no solo de productos, sino también de innovaciones? Los consumidores, las empresas agroindustriales, los mercados y también, sí, los definidores de las políticas y las agencias gubernamentales. También con todos estos elementos encargados de las políticas, podemos tener un espacio de interacción y de ofrecimiento de insumos para la innovación desde nuestra trinchera. Bueno, ¿y por qué tendríamos que entrarle? ¿Sí? ¿Cuáles son las motivaciones principales para innovar? Bueno, la primerísima es que, pues, no sé ustedes, pero muchas personas en las que estoy incluido yo tenemos la pésima costumbre de comer todos los días, a veces hasta 3 veces. Crece la población, todos siguen comiendo, entonces crece la demanda alimentaria. Para muchos colegas especialistas en ramas relevantes para el sector agroalimentario, constituye un dolor de cabeza esta idea de cómo vamos a alimentar en el futuro a una población que sigue creciendo.
Las prospecciones más acertadas indican que la población mundial va a seguir creciendo inclusive después del año 2050. Entonces, la demanda por alimentos va a seguir. Y los rendimientos en cuanto a la producción de alimentos sí crecen, pero cada vez menos. O sea, la tasa de crecimiento ha ido mermando. Entonces hay que encontrar alguna solución y eso tiene que salir de innovaciones diversas. Ya mencionamos el cambio climático que también nos está poniendo diversos retos en el camino. Luego, la transición hacia la bioeconomía, y bioeconomía quiere decir que tengamos un aprovechamiento integral de los recursos, desperdiciando cada vez menos. Apenas la semana pasada vi por ahí una nota alarmante de que las principales pérdidas de la producción agroalimentaria se dan por desperdicio. Por malas condiciones de manejo, de almacenamiento, de transporte, etcétera. Entonces, perdemos cerca del 40% de la producción por esas malas condiciones. Por eso es tan importante esta transición hacia la bioeconomía, o como llaman algunos, la economía circular. La digitalización de la agricultura no es una teoría, está aquí presente y más tarde vamos a referirnos a algunas cuestiones relacionadas con, pero la digitalización nos está generando estímulos que nos obligan a innovar. La condición de buscar la sostenibilidad en las actividades del sector también es una motivación importante para introducir innovaciones. Ya poniéndonos más en el ambiente comercial, pues las exigencias sanitarias, o sea, generar un nuevo producto y llevarlo al consumidor implica que cumplamos con normativas nacionales o internacionales que establecen condiciones sanitarias que nos imponen desafíos técnicos bastante importantes. Entonces ahí tenemos que tratar de cumplir con eso. Si queremos incursionar en los mercados internacionales, y no lo perdamos de vista, nuestro país tiene una actividad importante de exportación de productos agroalimentarios. Mantenerla significa cumplir con ciertos requisitos. Simplemente vean todo el caso que se ha armado en el caso de la ganadería mexicana con lo del gusano barrenador. Un dolorazo de cabeza para los productores y comercializadores y para las autoridades. Luego, la cuestión de la reducción de emisiones contaminantes también es un problema importante. Y finalmente, pero no por orden de importancia, el observar que en nuestro país hay muchas necesidades sociales que no han sido satisfechas. Entonces, ya me dirán ustedes si consideran que estas son motivaciones importantes para innovar. Eso es a nivel global. Y en México, pues le agregamos algunas cuestiones adicionales. La primera es la fragmentación productiva. Nuestras cadenas agroalimentarias suelen estar desarticuladas. Los jóvenes en México ya no quieren dedicarse a la agricultura. Entonces contemplamos un fenómeno de envejecimiento de los productores que tiene implicaciones bastante fuertes en cuanto a que la población de productores va mermando, no solamente en número, sino también en calidad.
Vemos también que los programas de asistencia técnica a la producción agroalimentaria se han reducido sustantivamente. De igual manera, la inversión en investigación y desarrollo pública, pero también la privada, ¿sí?, se mantienen en niveles muy bajos. En el caso de la inversión pública, pues durante el sexenio pasado vimos con preocupación la sucesiva eliminación de fondos públicos para la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector. Todo esto ha impactado en tener una limitada transferencia tecnológica y hablando con gente como ustedes que son del colegio de posgraduados, pues vemos también con preocupación la débil articulación de la ciencia con el sector productivo. Bueno, yo les decía que íbamos a poner algunos ejemplos de cosas que se están haciendo para estos agroecosistemas tropicales. Y yo voy a mostrarles un par de ejemplos nada más, porque no tenemos tanto tiempo. En el año 2024 tuvimos la oportunidad de participar con la Secretaría de Agricultura y el IICA en la elaboración de la Agenda de Innovación Agroalimentaria para el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y ahí, por ejemplo, descubrimos, ¿sí?, a un productor líder, ¿sí?, y con su grupo de colaboradores, ¿no?, impulsando la ganadería de doble propósito, ¿sí?, en donde pues identificaron oportunidades técnicas, ambientales y sociales relacionadas con la nutrición y alimentación animal, el manejo reproductivo, la generación de capacidades técnicas y diversas cuestiones tecnológicas. Bueno, pues este grupo de productores se involucró en innovaciones tecnológicas para sustentar una cadena productiva de ganadería de doble propósito. No vamos a entrar en todos los detalles, ¿no? Pero vean en qué áreas se fueron metiendo para tener un alto desempeño. Tecnología para inseminación artificial, tecnología para transferencia de embriones, alimentación de precisión, ¿sí?, que incluye la formulación de dietas a partir de recursos existentes en este agroecosistema, ¿sí?, monitoreo de precisión, ¿sí?, y si ustedes ven la mejora genética que hicieron de una raza que lograron desarrollar allí, es bastante impresionante. Luego vemos innovaciones en sistemas de riego para optimizar el uso del agua, ¿sí?, y al mismo tiempo para aumentar la calidad y cantidad de pastizales. Tecnología para la gestión de las excretas, ¿sí?, del ganado. Y, muy importante, generar sistemas silvopastoriles para tener una provisión de forraje a lo largo de todo el año con condiciones de manejo bastante interesantes. Mecanización y automatización de ordeña, uso de software para administrar las unidades productivas, introducción de procesos y equipos para la producción de lácteos de manera que permitan también una eficiencia energética, y procesos y equipos para tener leche con la calidad necesaria para su procesamiento. Entonces vean ustedes el abanico de innovaciones impulsadas por estos productores con un resultado bastante exitoso. Entonces aquí tienen ustedes una síntesis de las innovaciones impulsadas y cuáles han sido los beneficios principales para los productores.
Bueno, y aquí tenemos un segundo ejemplo que también Juan Reta tuvo oportunidad de conocer a esta persona en nuestro diplomado porque la invitamos como ponente. Entonces, aquí Julia es la propietaria de la finca Los Pinos, productora de café, ¿sí? Entonces, Julia y su esposo y colaboradores se plantearon la importante tarea de desarrollar un sistema de producción sustentable. Estos iniciaron más o menos hace 20 años. Comenzaron con la idea de hacer una transformación para producir café orgánico, pero de ahí les surgió la preocupación de tener un sistema productivo que redujera de manera importante las emisiones de CO2 y entonces generaron un esquema de producción neutral en cuanto a la emisión de CO2. Y la finca Los Pinos fue la primera organización productiva de café que logró una certificación de cero emisiones de CO2, con lo cual logró posicionar su esquema productivo para tener una empresa exitosa que ahora además incluye actividades ecoturísticas, de degustación, generación de una cultura del café, etcétera, etcétera. Muy interesante. Bueno, esos son, pues, dos de nuestros ejemplos. Y para ir cerrando con esta cuestión de las posibilidades de innovar, pues aquí yo les muestro un abanico concreto de innovaciones que podemos generar. En cuanto a las tecnologías digitales, pues trabajar en la agricultura de precisión, en el uso de drones para monitoreo de cultivos y para generar datos, el tendido y uso de sensores de diferentes variables de lo que es la producción, el uso adecuado de imágenes satelitales, ¿sí? Para poder prevenir, ¿sí? Y prospectar condiciones que pueden ser adversas o favorables, el uso de la inteligencia artificial para el manejo de cultivos, ¿sí? Y avanzar hacia un concepto que es la agricultura basada en datos. Luego tenemos posibilidades de hacer trabajo de innovación en lo que llamamos intensificación sostenible, que tiene que ver con la racionalidad en el uso de insumos, en el uso de agua, actividades que permitan generar una producción importante, pero conservando la biodiversidad y disminuyendo las emisiones. Aquí tenemos otras alternativas para la innovación sustentable en estos agroecosistemas y notablemente lo que ya habíamos mencionado, la bioeconomía y la economía circular, que nos lleva a la utilización más intensiva de bioinsumos como biofertilizantes, bioplaguicidas, el aprovechamiento de los residuos, el uso de biomateriales para protección de cultivos, y la generación de bioenergía, y lo que habíamos hablado de la innovación social que tiene que ver con nuestro impulso a cooperativas, redes de productores, la innovación participativa, tener mejores sistemas de extensión rural, impulsar la ciencia ciudadana que tiene que ver con la participación intensiva, ¿sí?, de otras personas que no están dentro de los laboratorios de investigación, y notablemente la inclusión de mujeres productoras y jóvenes también. ¿Cuáles son los factores de éxito reconocidos? Tenemos
que la innovación depende más del ecosistema que de una sola tecnología. Entonces, los factores de éxito para innovar son que haya liderazgo. Es un liderazgo que ofrezca una guía. La colaboración de la universidad con las empresas y los productores. Quieren ponerle Colpos, pónganle colaboración Colpos, empresa, productores. Que haya financiamiento suficiente y oportuno. Que se refuerce la infraestructura científica. Que haya políticas públicas de impulso al sector que sean estables. La provisión de capital humano calificado. La protección de la propiedad intelectual. El facilitar el acceso a los mercados con los productos que hemos innovado, tener mejores servicios de extensión y mecanismos de evaluación continua. Bueno, esos son los factores favorables. ¿Y los desfavorables? ¿Cuáles son las principales barreras a la innovación? La resistencia al cambio. ¿Por qué cambiar si así lo hemos hecho siempre? La deficiente oferta tecnológica, y esa nos toca en parte a nosotros. A veces nos quejamos mucho de que los productores no adoptan las soluciones que les ofrecemos y puede ser que esas soluciones no sean competitivas y que tengan deficiencias importantes. Después, la escasa transferencia tecnológica, la falta de recursos, que se debe en buena parte al insuficiente financiamiento, la fragmentación institucional a la que ya habíamos hecho referencia, una baja cultura de innovación en todos los actores, incluyendo los académicos, y la incertidumbre regulatoria. Ya para ir cerrando. ¿Y cuál es el papel de los universitarios? Los académicos y también los estudiantes. Podríamos decir el papel de los, ¿cómo se dirá? Pues los miembros del Colpos, pues, ¿no? El papel de los miembros del Colpos, ¿sí? Hay que actuar como generadores de conocimiento. Muy bien. Como desarrolladores tecnológicos, como gestores de la innovación. Y eso implica que nos metamos en acciones de organización, de vinculación con productores y empresas y ser buenos para pedir dinero para nuestros proyectos. Necesitamos ser mejores colaboradores con los productores, creadores de redes interinstitucionales, ser mejores mentores de emprendedores para el sector agroalimentario, promotores de ciencia abierta cuando sea pertinente y ser participantes activos en procesos de transferencia tecnológica. Para lograr esto, pues sí hay que saber bastante de genética y de fisiología de plantas, etcétera, etcétera, pero necesitamos algunas otras competencias. Y ese es un reto para ustedes, colegas. Competencias para el trabajo interdisciplinario. Competencias para sabernos comunicar mejor con cualquier tipo de público. No nada más para el público de un auditorio en un congreso. ¿Sí? Competencias para tener una mejor gestión de la propiedad intelectual propia y también la ajena. O sea, no generar problemas de invasión de propiedad intelectual de otros. Ser buenos en el establecimiento de redes de vinculación con otras organizaciones. Ser buenos en la gestión de proyectos complejos. Ser buenos en generar condiciones para el emprendimiento tecnológico. Y yo digo que dentro de esas competencias está esta voluntad, lo que significa que hay que querer y ejecutar y no solo hablar.
hablar, ¿cómo se nos da? Somos buenos. El otro día estaba viendo ahí unos planteamientos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades y de la CECITI, ¿no? Y una bola de calificativos, tan bonitos, ¿no? Bueno, pues el papel aguanta todo, colegas. Podemos poner los calificativos que queramos, pero el gran punto es de verdaderamente querer transformar y eso significa ejecutar. Y para eso pues necesitamos nuevas capacidades institucionales que implican trabajar de acuerdo con una agenda de innovación en el Colpos, una nueva gobernanza de la investigación, desarrollo e innovación que sea más participativa, hacer operar oficinas de transferencia de tecnología o como le quieran llamar, la dirección de vinculación, o sea, involucrarnos en la incubación de empresas, trabajar cooperativamente generando laboratorios compartidos. No hay plata para que cada quien tenga su laboratorio especializado. Involucrarnos en el manejo de plataformas digitales, generar programas de innovación abierta que encaren desafíos externos y ser mejores en el establecimiento de alianzas internacionales. Y con esta concluyo. Nuestro país necesita tener continuidad en las políticas públicas, mejorar sustantivamente los incentivos para empresas y productores que se quieran involucrar en la innovación agroalimentaria para sus diferentes tamaños y sus diferentes capacidades, contar con presupuestos estables. Digo, en las condiciones actuales difícil, pero tenemos que llegar a lograr algo en eso, fortalecer la investigación aplicada, impulsar la bioeconomía tropical, modernizar la extensión rural para estos agroecosistemas tropicales, fomentar innovación abierta, desarrollar cadenas de valor sostenibles y mejor articuladas, y por supuesto, sin dinero, todo esto es pura demagogia. Entonces hay que incrementar la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Y concluyo con este pequeño enunciado. La verdadera innovación no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías, sino en construir soluciones que los productores adopten, que fortalezcan los territorios en estos agroecosistemas y que permitan producir más y mejor sin comprometer el capital natural de las futuras generaciones. Con eso les doy las gracias. Juan, otra vez, gracias por invitarme. Luis, ha sido un placer realmente poder escucharte. Que todas estas ideas y conceptos fueron muy bien recibidos por nuestra comunidad, porque estamos hablando probablemente un mismo lenguaje que afortunadamente supiste ya hacia los agroecosistemas y creo que hay mucha comunicación aquí, ¿no? De los conceptos y de las ideas. Y bueno, vamos a abrir la participación de los que estamos enlazados y les voy a pedir que por favor levanten su mano si existe algún comentario, alguna pregunta para el doctor José Luis Oyeiro. Y sí, aquí tenemos nada menos que nada más que al doctor Villanueva, ya prendió su cámara. Y adelante, Juan Antonio. Hola, ¿cómo estás, José Luis? ¿Qué dices? Hola, pues allá andaba preguntando por ti hace un rato. Qué bueno que sí nos podemos ver. Sí, es que regularmente tenemos el seminario un poco más tarde y se me contrapea un poco los horarios. Mira, José Luis, me pareció muy interesante dos de tus diapositivas, estas de la dependencia no de un proceso, sino de un ecosistema. Es decir, que no solamente nos dediquemos a la protección de la propiedad intelectual o de asuntos de mercados o de financiamiento, sino todo, ¿no? Tiene que ir todo, digamos, engarzándose, ¿no? Entonces, la visión institucional tiene que ser de ese tamaño, de ese calibre, para que no tengamos, para que se pueda dar, pues, para que se pueda. Pero sí, tiene que empezarse por algún lado. ¿Por dónde empezarías tú?
Bueno, vamos a decir, si me pusiera yo en los zapatos de los miembros del colegio de posgraduados, ¿no? Pues ¿por dónde empezaría? Por ir formando esa cultura de la colaboración, de los estudiantes entre ellos, ¿no? Muchas veces dicen, no, vamos a hacer trabajo en equipo y se empiezan a pelear y vienen y profesor, y si lo hago yo solito y no sé cuánto. Supongo que allá es igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero colaborar entre ellos, luego con los profesores, y ustedes tienen ese gran boleto de colaborar con los productores. Sí. Entonces, eso implica un montón de cambios, desde bajarle 3 rayitas a la arrogancia académica, hasta pues, ser mejores comunicadores para utilizar el lenguaje que te entiendan y que tú también logres entender lo que te están diciendo, compenetrarte con esas cuestiones. Lo que decía, bueno, supongo que ustedes como son ricos no tienen este problema, pero como no hay dinero, pues tenemos que ser mucho mejores en formular propuestas de proyectos para atraer recursos y ya no nada más del gobierno. Bueno, Juan Antonio, ¿qué te voy a platicar? A ti te tocó vivir el sexenio pasado en donde las llaves se fueron cerrando y cerrando y cerrando. Así es. ¿Sí? No nomás el Colpos, ¿no? La Sí. UNAM, olvídense que... Y nosotros somos los menos golpeados, pero no hay lana para nada. Ajá. Sí, pero los clasificaron, empezaron a clasificarlos de otra manera, ¿verdad? Exactamente. Sí. Muy Otro bien. pequeño detalle nada más aquí, cuando Vale, tú vale. hablas de la fragmentación institucional, si puedes ampliar un poquito. Sí, la fragmentación está relacionada con esta cuestión de la desarticulación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tanto colaboramos la UNAM con el CINVESTAF? La verdad, poquito. Con la UAM, con el Colpos, con Chapingo, ¿sí? Poco. Y ya no hablemos de colaborar con grupos de productores, con empresas pymes, etcétera. Entonces, estamos bien conscientes de la problemática, pero no nos juntamos para encararla de manera, digamos, colegiada, ¿no? Okay. Es eso. Muchas gracias, un abrazo. Excelente. Abrazo también. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Soyero. Bueno, tenemos a 2 participantes. Aquí tenemos una mano levantada de Alejandra Ramírez y otra de Antonio Suset Pérez. Alejandra, por favor. Está primero. Es que se le bajó. Antes tenía la mano Antonio, le doy la palabra porque se le bajó. Ok, sí, cambió el número, sí. Adelante, Antonio, por favor. Pon tu micrófono, por favor. Prende tu micrófono, Antonio. Sí, gracias, doctor, a ambos por la excelente presentación. Solamente un comentario. Yo creo que es importante, bueno, ahorita con su presentación estaba tomando algunas notas y yo creo que me pregunto hasta qué punto y en qué medida lo que hay que resolver antes de pasar a otros conceptos como la co-creación y demás, hay que atender la situación divorciada que hay entre productores y académicos. Pareciera que hay una falta de amor entre esto porque no se da. O sea, estamos hablando de más de 150 años generando conocimientos que sirven para difundir, para socializar, pero todavía falta para aplicar y adoptar. Por lo tanto, que necesita ese conocimiento que se genera en condiciones óptimas casi siempre, tener una viabilidad para contextualizarse y eso es lo que no acaba de materializarse. Por eso sigue el divorcio. O sea, en ocasiones no tienen ni concubinato, pero de lo que se trata es digamos que hasta que, en qué medida pudiéramos, en lugar de seguir echándole más nuevos conceptos a cosas que todavía en la base no se resuelven, hacer una mirada hacia las causas. Por ejemplo, usted mencionaba de que los jóvenes no quieren trabajar en el campo.
bueno, yo diría que los jóvenes no son tontos. Algo pasa en las causas que condicionan a que ellos quieran salirse del juego. Entonces yo creo que hay que hacer una mirada hacia lo que está condicionando a que no haya una herencia o que no haya un retomar con las actividades del campo. Pero bueno, aprecio Muy mucho bien, lo que Antonio. usted ha comentado. Yo creo que, bueno, primero de nuestro lado, ¿no? Me parece que para ir convenciendo y generando un ambiente de confianza, deberíamos preocuparnos por generar soluciones efectivas, sencillas, rápidas. Y entonces ahí te vas generando una credibilidad, ¿no? De, no, pues, vino el doctor Juan Reta y me dijo, mira, ¿por qué no pruebas esto? Que es muy simple y no te demanda tanta plata ni nada de eso. Y el resultado fue bien bueno. Entonces quiero seguir trabajando con el doctor Juan Reta. Pero es que el doctor Juan Reta no le llevó, mira, vamos a hacer un proyecto de edición genética y vamos a utilizar CRISPR, quién sabe qué, y no sé cuánto, y en unos 10 años tal vez te tenga una variedad editada genéticamente. No, pues 10 años no te aguanta nadie, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a generar esa confianza. Lo de arraigar a jóvenes en la actividad agrícola, no es solamente de México, está ocurriendo en muchos países, es que no ven que sea una actividad económicamente atractiva. A la gente le gusta el campo, lo que no le gusta es que no le alcance para vivir, ¿no? Entonces, sí necesitamos que haya incentivos mucho más claros, duraderos, etcétera, y no nada más sembrando vida. Sembrando vida te da una platita, ¿no? Pero es independiente de lo que hagas con tu campo, ¿no? De alguna manera. Entonces, sí es importante que haya otro tipo de incentivo que permita al joven interpretar que en el campo va a tener una actividad remunerativa, ¿sí? Y que lo lleve a tener una vida digna, ¿no? Una vida digna que le dé el pan y a veces hasta con mantequilla, ¿ok? Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sollero. Sí, en el chat, no sé si usted lo pueda apreciar, doctor, ahí en su pantalla, hay felicitaciones de mucha gente y hay algunas preguntas. Vamos a pasar a la pregunta de la doctora Alejandra Ramírez, por favor. Doctor, buenas tardes. No puedo prender mi cámara. Yo tuve el gusto de escucharlo en el curso de innovación Sí. y uno no sé si de las preguntas, bueno, sí, que iba a hacer era acerca de la temporalidad, porque la temporalidad no se había mencionado, pero en el comentario que acaba de hacer ya nos da esta idea de que la innovación como se ve es algo efectivo y rápido. O sea, es decir, a veces el contacto, generar una confianza y demás puede llevar tiempo, pero entiendo que como se plantea es algo efectivo y en un tiempo corto y bueno, después dar seguimiento. Me gustaría saber si es así, doctor, o si no, cuál es la visión de la temporalidad en estos esquemas de innovación. Yo pienso que la temporalidad es eso, pensar en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tú comienzas con esa generación de un ambiente de confianza con soluciones de corto plazo y, como decía, rápidas pero efectivas. ¿Mm? Mm. Y ya a partir de eso, entonces, pues, bueno, pues vamos a algo más complejo y que demora un poco más de tiempo, ¿sí? Mm. En el ambiente de confianza a lo mejor ya hasta pudiste organizar una pequeña red con productores y tal, con otros generadores de conocimiento para que el riesgo se distribuya y sea más fácil, ¿no? Y en paralelo yo no les estoy diciendo que abandonemos la investigación básica, ¿no? La puedes seguir llevando y para que de ahí puedas proponer en algún momento oportuno un proyecto de investigación de resultado mucho más impactante, ¿no? Multiplicador,
basado en un conocimiento científico con efectos en el largo plazo, ¿no? Yo creo que no es ponerle ceros a uno de los plazos, sino actuar entre los tres planos. Ahora, es importante por acá hay una pregunta sobre la investigación doctoral aplicada. Fíjense que los sistemas de evaluación de la investigación están siendo cuestionados en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Esa cuestión de publica en los journals y si no, no vale, está siendo cuestionada. Entonces, ¿qué opciones hay? De veras no les estoy diciendo que no publiquemos, porque yo también soy investigador, ¿no? Debemos seguir publicando, pero también darle lugar a otros elementos de resultados de la investigación que son favorables para nuestro trabajo, pero también para lo externo. Échenle un ojo a la experiencia en España. El gobierno de España sacó una cuestión que le llama el programa sexenio, que no tiene nada que ver con los sexenios. Son las evaluaciones sexenales de investigadores y profesores en España, en donde abrieron la puerta a una multiplicidad de criterios para evaluar el desempeño. Sí incluye las publicaciones, pero incluye muchas otras cosas. Incluye hasta el tema el emprendimiento. Entonces, haríamos esta pregunta, ¿no? A Gerson, ¿y qué tal que sacar tu doctorado fuera con la creación de una empresa de base tecnológica? En los esquemas tradicionales nadie te lo validaría. En los no tradicionales académicos, hasta te hacen un monumento, ¿no? Y te dan tu doctorado. Entonces, creo que tenemos que transitar un poco también hacia una transformación en los sistemas de evaluación. Y ahí, doctor, iba mi otro comentario un poco, y es sobre ¿cómo ve usted este balance o proporción entre realizar investigación que se puede llamar tecnológica y la social? Por ejemplo, para un instituto como es el Colegio de Posgraduados. Pues, yo creo que nuevamente los sistemas de evaluación tendrían que darle cabida a diferentes tipos de resultados. A mí me impactó muchísimo hace, no sé, yo creo que como 15 años, fui a una de estas conferencias de investigación en Chapingo, en donde se presentó un profesor de Chapingo que les cuento muy rápido lo que pasó con él, ¿no? El cuate eligió irse a una unidad en zonas áridas. Ahí el tipo pues, se puso en contacto con muy pequeños productores pobres, ¿sí? Y se fue organizando con ellos y les fue enseñando cómo obtener mejores resultados productivos en las condiciones agroecológicas de esas zonas áridas. Después de como unos 3 años, pues resulta que tenían excedentes. Entonces, trabajó con ellos para que pudieran hacer pequeñísimas agroindustrias, ¿no? Envasar y no sé cuánto. Y luego, pues para que pudieran comercializar, les ayudó para que pusieran como una tienda de conveniencia entre todos en la gasolinería de ahí del pueblo. Y resulta que a la vuelta de como 8 años, esos productores pobres, ¿sí? Ahora hasta tenían dinero porque comercializaban productos. Pues, ¿qué pasó? Que al profesor lo echaron del Sistema Nacional de Investigadores porque no tenía producción suficiente. Entonces actuó bastante en el plano de la innovación social
pero en el sistema tradicional de evaluación le dieron una patada en el trasero. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Está mal lo que hizo ese señor? Yo creo que está no solo bien, está muy bien, ¿sí? Hizo una contribución importante basada en sus conocimientos, pero como no estaba reflejada en journals, lo echaron. Entonces, de ahí la necesidad de ir transformando esos sistemas de evaluación que tenemos en el sector académico. Muchas gracias, doctor Sollero. Muy interesante esta visión. Gracias, doctora Alejandra. Hay muchos comentarios y muy interesantes en el chat. Y ojalá los pudiéramos tocar, pero el tiempo se nos ha acabado. Hay una palabra que constantemente se está repitiendo, que es la exnovación. Y no sé si quisieras abundar un poquito de esto, o si la hayas escuchado, pero hay mucho comentario, en los 3 o 4 mencionan esta cuestión. Bueno, pues aquí lo que dice exnovar, abandonar prácticas, tecnologías e incluso paradigmas que ya no funcionan o que aunque fueron exitosos en el pasado, hoy limitan la transformación del sector. Pues es que sí, muchos dicen, es que hay que desaprender para aprender algo nuevo, ¿sí? Entonces, es darnos cuenta que hay cosas que ya probadamente no funcionan y las seguimos haciendo. Entonces, aquí el planteamiento es, pues tienes que desaprender, exnovar, ¿no? Sacar tu goma y borrar y volver a escribir, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo importante que tengamos la madurez para reconocer algunas cosas que por años y años seguimos haciendo y que no nos están funcionando. Entonces, yo creo que sí es una cuestión importante. Yo le había puesto ahí resistencia al cambio, ¿no? Entonces, podríamos decir necesidad de exnovar. Excelente. Pues bien, el tiempo se nos ha agotado. Creo que ha sido una excelente exposición y una excelente charla. Y ojalá y pronto tengamos otra oportunidad de dialogar contigo, José Luis, y con tu equipo de trabajo, que también son personas de mucho conocimiento en este entorno tan útil que es la innovación. Si quieres decir un último comentario. No, simplemente reiterar el agradecimiento y pues será un gusto seguir colaborando y conviviendo con ustedes. Muy bien, te va a llegar tu constancia pronto. Ahí te la Ok, mandamos. muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Les deseamos que tengan una muy buena tarde. Vamos bien con la selección. El país está funcionando correctamente ahorita.